Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos a esta sesión. Gracias por tomarse el tiempo. Esperamos que esta presentación sea de su agrado y que les sea útil. Metrolab ha tomado iniciativa de acercarse a sus clientes ofreciendo estos seminarios con la finalidad de compartirles información, generar conocimiento y fortalecer nuestros vínculos comerciales. El día de hoy vamos a hablar acerca de los certificados de calibración, de los informes de calibración, el contenido, las medidas regulatorias para crearlos y para qué nos sirven estos documentos. ¿Qué es un informe de calibración o un certificado de calibración? Este documento contiene los resultados de la calibración de un instrumento, un equipo que ha sido calibrado. El resultado de una calibración es la relación entre las lecturas de un instrumento y los valores indicados por un patrón. Estos documentos pueden ser documentos físicos o digitales. El certificado de calibración provee evidencia de los resultados de la comparación entre las lecturas de un instrumento que está bajo calibración y los valores de referencia indicados por un patrón con su respectiva incertidumbre asociada a la medición. Estos documentos deben de cumplir con el contenido que está definido por la norma 17025 en la sección 7.8. Como lo vemos en el lado izquierdo de la pantalla, vemos la portada de un certificado. En este caso estamos viendo el certificado de la compañía Metrolab, emitido para hacer la calibración de un instrumento. Y los datos de la portada están definidos como lo indica la sección 7.8 de la norma. Esto es de lo que vamos a estar hablando ahora. ¿Quién puede emitir un informe de calibración? Estos informes pueden ser emitidos por laboratorios de calibración, laboratorios que proveen servicios de calibración de nuestros instrumentos y emiten los informes de acuerdo a las características de los mismos, es decir, a la magnitud que corresponden. Estos laboratorios pueden estar acreditados, ofreciendo servicios al público, estando dedicados a un solo organismo o puede ser un laboratorio nacional. En este último caso, los documentos son denominados formalmente certificados, mientras que en otros casos pueden ser llamados informes de calibración, reportes de calibración o simplemente resultados de calibración. ¿Para qué nos sirve el informe de calibración? ¿Cuál es su uso? Generalmente los informes de calibración son utilizados para ser presentados como evidencia del cumplimiento del sistema de gestión de calidad, una norma o para una auditoría. Sin embargo, el valor de un informe de calibración va más allá de tan solo ser una evidencia para demostrar el cumplimiento de un requisito. Los informes de calibración contienen datos que nos pueden ayudar a llevar un buen control de la gestión metrológica de evaluación de la conformidad de los productos y procesos productivos, enfocados más para la industria, donde requieren calibrar sus instrumentos como parte de su sistema de gestión de calidad. El principal beneficio para un usuario es usar la información correspondiente al error de medición del instrumento en relación con el patrón, para así corregirlas o corregir el proceso productivo en el que se utiliza este instrumento y asegurar su trazabilidad con una incertidumbre apropiada. ¿Qué contiene un informe de calibración? Cada informe debe incluir al menos la siguiente información, minimizando así cualquier posibilidad de interpretaciones equivocadas o de uso incorrecto. La norma NMX-SE-17025 de 2018 habla en la sección 7.8 de los requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración. El 7.8 hace mención al informe de resultados, que es de lo que estamos hablando hoy. Número 1. Todo certificado de calibración debe tener un título. En este caso, el número 1, aquí tenemos el ejemplo del nombre del documento que se llama informe de calibración. Con el número 2 viene el nombre y la dirección del laboratorio. En este caso, el documento llamado informe de calibración está emitido para una compañía que se llama Metrolab, con su domicilio y con atención a la persona de este laboratorio. Con el número 3 viene el lugar donde se realizó la calibración. Incluso cuando se realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio. ¿Qué quiere decir esto? La calibración puede ser realizada en el laboratorio que te está ofreciendo el servicio de calibración o en las instalaciones del cliente, como lo menciona este documento.
El número 4 es la identificación única. Incluso cuando se realizan en las instalaciones del cliente, se tiene que identificar el certificado de calibración con un número de informe en el que se menciona el consecutivo y menciona también el año en que se está realizando este servicio. La información del documento proviene de el contacto con el cliente. En este caso estamos atendiendo al ingeniero Tomás Vanegas, que es a nombre de quien va dirigida esta información. Tiene que identificarse el método usado para la calibración. En este caso estamos hablando de que para este ejemplo utilizamos un método llamado comparación directa, donde los resultados de la calibración se verán en las hojas anexas. Habla el número 7 de la descripción y una identificación inequívoca y cuando sea necesaria la condición del ítem. En este caso, la calibración del instrumento se realizó con patrones de referencia al Sistema Internacional de Unidades, como lo menciona la norma, con trazabilidad al patrón nacional vía Centro Nacional de Metrología. La vigencia de calibración de los patrones viene descrita en este apartado, donde involucra los certificados de calibración utilizados. Punto importante es la fecha cuando se realizó la calibración. Puede ser el día que se recibe o posteriormente después de haberlo recibido. Por eso tenemos fecha de recepción, que es cuando se recibe el instrumento, en caso de ser calibrado en las instalaciones de Metrolab o del laboratorio que vaya a calibrar. Inclusive también puede tener la fecha en que se ejecuta la calibración, posterior a que se recibe y se le da entrada al instrumento en el laboratorio donde se va a calibrar. Hay una fecha posterior que es la de calibración. Y más adelante tenemos la fecha de emisión del documento. Esta fecha es cuando, posterior a recibir el equipo, realizar la calibración y realizar el documento, el llenado del documento, la revisión de quien aprueba el documento, se emite el documento y se sube, en este caso, en nuestro caso, se sube a un portal para que se pueda descargar por parte del cliente. Debe haber una declaración acerca de los resultados que se relacionan solamente con los ítems que se sometieron a calibración. Hay una fecha llamada que es la vigencia, la cual se acuerda con el cliente, pero es responsabilidad del usuario determinar la vigencia de calibración o medición de acuerdo a la frecuencia de uso, mantenimiento y programa de calibración establecido. Este informe solo ampara las mediciones reportadas en el método y condiciones ambientales en que se realizó esta calibración. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cliente solicita al laboratorio que está haciendo la calibración, le ponga una vigencia, 1 año, 2 años, 6 meses, el cliente o el usuario del instrumento tiene que definir cuál va a ser el periodo de vigencia. Cuando no existe esa información, el cliente cuestiona cuál sería la más apropiada. Normalmente recomendamos que sea cada año, de acuerdo al uso y frecuencia y las condiciones ambientales en las que se vaya a estar utilizando ese instrumento. La parte importante del documento, sin duda, es también la tabla de resultados. En la tabla de resultados vamos a ver los errores de medición, errores relativos, errores de repetibilidad, las incertidumbres puntuales y los modos en que se realizó la calibración, el intervalo máximo de calibración, toda la información como error máximo, la cual también viene anexada también a una gráfica. Esta información es la que le va a servir al cliente o al usuario del instrumento para saber en qué condiciones se encuentra de uso. Las capacidades metrológicas del instrumento se determinan en base a los errores y las incertidumbres encontradas o determinadas en la calibración. Las adiciones, desviaciones o exclusiones del método nos indican en esta tabla el error relativo. En la columna Q, en la columna B vemos el error de repetibilidad y en la columna con la U mayúscula, la incertidumbre expandida en cada punto. Esto es lo importante del documento para saber en qué condiciones metrológicas se encuentra el instrumento y de ahí poder tomar la decisión de seguir trabajando con él,
someterlo a un mantenimiento, a un ajuste o a una reparación. La identificación de las personas que realizan el informe de calibración y las que lo autorizan son datos que presenta también en la parte baja de la portada, y ahí es donde se menciona quién está calibrando y quién va a revisar y aprobar el documento. Esto también es parte de la norma con el número 14. Algo que también se tiene que identificar son las condiciones ambientales, las cuales tienen que ser registradas en el formato del informe de calibración, donde se menciona la temperatura inicial, la temperatura final y la humedad relativa. La incertidumbre de calibración es la que se viene mostrando en la tabla, en la última columna, con la letra U mayúscula. Este resultado de la calibración es el parámetro que se le agrega a la desviación o al error relativo que presenta el instrumento en cada punto de prueba, y es dato muy importante para saber con qué calidad el laboratorio está realizando el proceso de calibración. La evidencia de la trazabilidad, donde se menciona que tenemos que cumplir, como lo dice la norma, hacia el Sistema Internacional de Unidades con la trazabilidad del Patrón Nacional de Fuerza, vía el Centro Nacional de Metrología. Aquí es donde estamos mencionando la trazabilidad hacia el Laboratorio Nacional, encontrado en el CENAM, y en el que mencionamos cuáles son la vigencia de los patrones con los que se realizó la calibración. El contenido que debe tener un certificado de calibración se encuentra establecido en la norma, donde se nombran todos los aspectos, compuestos esencialmente por los errores de medición de las lecturas del instrumento respecto a los valores indicados del patrón, sin dejar de mencionar la incertidumbre relacionada a los errores relativos y de repetibilidad, las condiciones relevantes observadas durante la calibración, el método de calibración, el origen de la trazabilidad, propiedad del resultado de medida que hace referencia a los patrones nacionales o internacionales por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones, con su incertidumbre asociada, definición de trazabilidad, la cual es una de las más importantes, ya que permite la relación entre el proceso de calibración y las unidades del Sistema Internacional de Unidades, ese llamado SI. La información que avala su validez, limitaciones y advertencias, como los criterios para expresar resultados numéricos específicamente de dígitos significativos en incertidumbre, separación de miles en las lecturas y la cantidad de decimales que corresponden a la resolución de incertidumbre en el intervalo en el cual se estima poder encontrar el valor real de una medida, y se da generalmente con una probabilidad y un nivel de confianza determinado, de acuerdo a la guía NMXH 140 del 2002. Esto quiere decir que en la hoja el anexo vamos a tener la tabla de resultados, vamos a ver la relación que tenemos contra el Sistema Internacional de Unidades. En toda la escritura que se presenta en un documento de un certificado de calibración debemos seguir las reglas gramaticales que vienen siendo los dígitos significativos, la separación de miles para las lecturas y la cantidad de decimales. Esto en cumplimiento de la norma, y en la parte final de los anexos debemos expresar el tipo de intervalo dentro del cual se estima la incertidumbre y su nivel de confianza. En resumen, es un certificado de calibración, un documento que contiene los resultados de la calibración de un instrumento. Estos documentos son emitidos por laboratorios de calibración acreditados o inclusive no acreditados, también organismos públicos, privados, con apoyo del gobierno o un laboratorio nacional. Sirven para establecer las características metrológicas como la trazabilidad y la incertidumbre. Nos sirven para la evaluación de la conformidad de los procesos productivos, y el contenido específico de un informe de calibración está establecido por la norma. Estoy listo para las preguntas. Gracias, ingeniero Fernando. Nos pregunta el ingeniero Carlos Ramírez, ¿qué otro método existe aparte de la comparación directa, ingeniero? Bueno, va a depender de la magnitud, en la que estemos realizando la calibración de algún instrumento. Por ejemplo, en la magnitud de dureza, necesariamente calibramos por método indirecto. Cuando hablamos de la magnitud de dureza, estamos hablando de un probador que mide la dureza de los materiales. En este ejemplo, específicamente de metales, donde vamos a evaluar la exactitud que tiene el instrumento para arrojar un resultado en unidades de dureza. Sin embargo, para poder
desarrollar o realizar un ensayo de un método de dureza, por ejemplo, Rockwell, están consideradas varias magnitudes, como lo son la medición de la fuerza, la medición del desplazamiento o la longitud de la profundidad, cuando se mide la profundidad en la indentación, y el tiempo. Entonces, como pueden ver, son 3 magnitudes relacionadas para de ahí determinar cuál es el valor de las unidades de la medición de la dureza. Entonces, mediante un material de referencia certificado, que son los test blocks o los blocks patrón, obtenemos la comparación contra el instrumento y verificamos su exactitud. Otro ejemplo podría ser cómo calculamos, no sé, la potencia en la magnitud eléctrica, donde utilizamos voltaje y corriente como producto de ellos dos, sacamos el valor de potencia y entonces ya estamos obteniendo ese valor. Entonces puede haber varios métodos dependiendo de las magnitudes que estén involucradas. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el ingeniero Vicente, ¿es obligatorio emitir en el certificado la certificación de quien realiza la calibración? Bueno, cuando un laboratorio determina ofrecer los servicios, vender servicios para calibración a instrumentos y evaluar la conformidad de los mismos, necesariamente tiene que estar acreditado ante una entidad. Dentro de los formatos que maneja Metrolab, tenemos identificados los formatos para cuando cotizamos los servicios con relación a una acreditación específica. Por ejemplo, si un cliente quiere que calibremos una máquina de fuerza, pero quiere un certificado que tenga el logotipo de A2LA, pues Metrolab tuvo que haber sido acreditado por esa entidad. O si algún laboratorio o si algún cliente pide una calibración de, no sé, una báscula y quiere un certificado con acreditación ante EMA, tenemos que poner el logotipo de EMA en la portada, necesariamente. Gracias, ingeniero. Nos pregunta también el ingeniero Carlos, ¿cómo interpreto que mi equipo calibrado esté funcionando correctamente o es funcional de acuerdo al error de incertidumbre? Bueno, no olvidemos que cada instrumento tiene una ficha técnica, tiene unas especificaciones donde se menciona cuál es su clase, cuál es su exactitud, cuál es el documento que nos va a hacer como referencia para determinar si está dentro de las especificaciones del fabricante. Para cada magnitud existe un procedimiento de calibración que viene detrás de una norma de referencia para hacer el proceso de calibración. Entonces, determinando el error, por ejemplo, si estamos hablando de un dinamómetro y lo vamos a calibrar de acuerdo a la norma ASTM E4, simple y sencillamente esta norma me dice que el instrumento está bajo especificación en referencia a esa norma, siempre y cuando tenga un error menor al 1%. Entonces, con esto podemos determinar que las indicaciones o los resultados de error e incertidumbre están dentro del 1%, el instrumento está dentro de especificación. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el ingeniero Irlanda. Hola, excelente día. ¿La vigencia del certificado es acordada con el cliente? ¿Podemos acordar extender la vigencia a 2 años? Nosotros podemos hacer verificaciones internas a nuestros durómetros y micrómetros y si determinamos que es constante el desempeño de los instrumentos, ¿es posible solicitar vigencia de 2 años en este documento? Definitivamente sí. Preguntas. Sí, gracias. Sí, definitivamente sí. Para lo que pregunta Irlanda es correcto. Solo que tiene que tener bien respaldado ese nuevo lapso de vigencia o esa frecuencia con algún estudio, con algún formato, registro, que avale que las verificaciones les están arrojando resultados consistentes del instrumento y que por eso están solicitando la ampliación de la vigencia. Y con eso sería suficiente para poder subir de 1 año a 2 años la vigencia de calibración. Sí, totalmente. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el ingeniero Karina,
En el caso del método indirecto, ¿se emite un certificado de calibración? Bueno, Metrolab como tal, que tiene vasta experiencia en la magnitud de dureza, ha emitido informes de verificación donde queremos decir con esto que no estamos certificados para realizar verificaciones o calibraciones en método directo en la magnitud de dureza. No tenemos esa acreditación. Normalmente cuando hay un certificado de calibración directa es cuando el equipo sale de fábrica, que es nuevo y que lo verificó y lo calibró el fabricante con instrumentos de mucha alta exactitud y que ellos son la autoridad para poderlo realizar de acuerdo a sus procedimientos de fabricación. Cuando el equipo ya sale al mercado y lo tienen los clientes, no tenemos o no hay ese servicio como tal para calibrar el método directo, ya que tendría que estar certificado para que tuviera la validez apropiada. Sin embargo, si en una auditoría un auditor te pregunta que si tienes calibrado en método directo tu durómetro, pues podrías decir, tengo un informe o un certificado de verificación directa, pero por un laboratorio que no tiene acreditado este procedimiento. Es lo que ahorita originalmente está haciendo Metrolab. Sin embargo, tenemos trazabilidad directa al CENAM y sí lo hemos podido hacer y sí lo hacemos. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el ingeniero Javier Maza, ¿cuántos puntos son los más razonablemente necesarios en una calibración? Bueno, hablando de los puntos, eso va a aplicar de acuerdo a la norma. Para dar un ejemplo, hablamos de la magnitud de fuerza. Si yo voy a calibrar un instrumento, o en este caso, una máquina de fuerza, en referencia a la norma 7500-1, donde me dice que son 10 puntos equidistantes entre el 10% de cada uno durante todo el intervalo de la capacidad de la máquina, es diferente a si yo voy a calibrar la máquina con acreditación ante AOCLA con la norma de referencia ACTM4, donde me dice la norma que yo debo empezar desde el 1%. 1%, 3%, 7%, 9, 15, 25, 75, 95, son de diferentes puntos. Sin embargo, ustedes como clientes pueden pedir los puntos que ustedes quieran. Y nosotros, a petición de ustedes y a través de un documento, en este caso una evidencia del correo, podemos calibrar sobre los puntos que ustedes soliciten. La norma me dice cuántos puntos deberían de ser. Y a solicitud de ustedes, nosotros lo realizamos así. Así lo cotizamos y así lo ejecutamos. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el ingeniero Perla, ¿cuál es el valor máximo permisible o ideal para la incertidumbre? Bueno, entre menor sea el valor de incertidumbre, sería lo mejor. Si, por ejemplo, ustedes quieren calibrar un instrumento y están tratando de darle la mejor incertidumbre a la calibración de ese instrumento, porque es nuevo, porque lo van a utilizar como patrón de referencia interno para calibrar más sus equipos, lo ideal es que sería que consiguieran, que calibrara su instrumento en CENAM para que tenga la mejor incertidumbre y de ahí con eso ustedes calibrar sus instrumentos internos y que la incertidumbre sea muy baja. Valores muy bajos, valores por debajo del 0.5 sería lo ideal, ¿verdad? Que fuera, no sé, 0.15, 0.12, 0.20, algo así. De tal manera que los valores de incertidumbre sean muy bajos para darle una trazabilidad y una calidad en la calibración mejor. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el ingeniero Carlos, cuando estamos en auditoría, muchas veces los auditores piden que el laboratorio esté acreditado ante EMA y algunos tienen acreditaciones con Perry Johnson u otros. En este sentido, no lo quieren aceptar como amparar la aceptación. Tengo entendido que existe un acuerdo mutuo. ¿Es correcto y válido? Bueno, si el auditor le está pidiendo que sus calibraciones sean con un laboratorio acreditado en EMA, están siendo muy estrictos porque el estar un laboratorio acreditado con EMA y otro con Perry Johnson, hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia porque cuando
un laboratorio esté acreditado con Perry Johnson, pues ellos acreditan a todo el laboratorio, a todo el personal que está trabajando en el laboratorio, que está haciendo calibraciones. Y a diferencia de los laboratorios que están acreditados con EMA, ellos auditan a cada uno de los técnicos que quieran ser signatarios en cualquiera de las magnitudes y van directamente con el técnico, siendo muy estrictos a la hora de hacer la auditoría y acreditando al laboratorio, pero en relación al técnico metrólogo que sí ha sido auditado. ¿Qué quiere decir con esto? Que un laboratorio con Perry Johnson está acreditado para cualquier técnico, puede hacer cualquier calibración, hablando del área técnica. Y en el laboratorio acreditado con EMA tiene que tener signatarios acreditados en cada una de las magnitudes. Personas, o sea, técnicos, no todo el laboratorio. Entonces sí hay una gran diferencia. Y si el auditor dice, tiene más peso una acreditación ante EMA que ante Perry Johnson, es lo correcto. No es lo mismo. Tiene mucho más valor estar acreditado con EMA que con Perry Johnson. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el ingeniero Karen, mencionaba que se tiene que registrar la temperatura y humedad inicial y final en el certificado. ¿Esto es un requisito o es aceptable registrar solo una temperatura y una humedad? Bueno, el registrar las condiciones ambientales son requisitos de la norma para nuestros procedimientos que fueron revisados por la entidad que nos acredita. Entonces, nosotros dentro de nuestros procedimientos ponemos temperaturas que deben andar entre ciertos valores, ya sea de temperatura y humedad. En cada uno de ellos tenemos que registrarlos porque es una obligación dentro de nuestros procedimientos de calibración. Tenemos que registrarlas forzosamente. Y tenemos intervalos, por ejemplo, de 5 a 48 grados centígrados o Celsius y humedades desde 10 hasta 80% de humedad relativa. Entonces, si estamos dentro de esos parámetros, tenemos que registrarlos para a la hora que nos están auditando a nosotros, revisen cualquier informe de calibración que hemos emitido y que cumpla con esas condiciones de nuestros procedimientos. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el ingeniero Sandra, para realizar una carta control, ¿cuántos certificados de calibración se recomienda revisar? Pues yo consideraría que al menos 2, pero si tienen más certificados, pues sería lo ideal. Serían, no sé, al menos unos 2, 3, 4. De tal manera que la consistencia de los resultados que han obtenido en esas calibraciones respalde el buen comportamiento de su instrumento y ya puede ser utilizado ese documento. Gracias, ingeniero. Nos preguntan, ¿cuánto se debe hacer la calibración de mi equipo y qué documento avala ese tiempo? Normalmente debe ser cada año. La frecuencia de calibración también la indica el fabricante dentro de sus manuales de servicio, donde te menciona cada vez que uses tu equipo 1500 horas, debes darle mantenimiento y debes de calibrarlo. Entonces, si tu equipo lo utilizas durante un año y no alcanza las 1500 horas de uso, que ande entre 1000, 1200 o un poquito más, pues un año es suficiente. Pero ¿qué tal si tu instrumento lo usas 1500 horas y apenas han transcurrido, no sé, 5 meses? Pues lo tienes que calibrar cada 6 meses porque recomendaciones del fabricante te indican que cada vez que lo usas durante tanto tiempo, como las horas de uso, 1500, pues te indica que debes de darle mantenimiento y calibrarlo. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el ingeniero Karina, en el caso que el técnico no logre acceder al sensor del equipo, como por ejemplo un ultracongelador, ¿qué método se utiliza para realizar la calibración? Y si se emite un certificado de calibración. Bueno, podríamos decir que si el instrumento es electrónico, que podría ser un baño, podría ser una cámara criogénica o algo así. Estoy queriendo imaginar el instrumento y que va a lograr temperaturas muy bajas. Pues una manera de poderlo verificar sería con un termómetro de alta exactitud o un termómetro tipo S o un RTD,
PT100, o si lo quiere, ese es el método por comparación directa, ¿verdad? Si quiere verificarlo por simulación eléctrica, el indicador de temperatura, si es electrónico, si es un controlador, habría que alimentarle lecturas con un calibrador de procesos, o en su defecto, al calibrador de procesos le conectamos el sensor. Ya tendríamos que destapar el equipo para buscar las terminales y verificar la temperatura que está registrando y compararla contra otro termómetro. Si quiere más información más detallada, en un correo le podemos dar más información. Gracias, ingeniero. Sí, en un momento más les comparto el correo de la parte comercial y del ingeniero Ríos para poder dar seguimiento puntual. También nos comentan, ingeniero, ¿un certificado debe incluir el nivel de confianza del equipo? Sí, en la parte de los certificados de calibración de Metrolab, en la parte baja de los anexos, viene el nivel de confianza. Habla de que los cálculos de incertidumbre fueron realizados o estimados con una norma de referencia, que es la 140, donde menciona un factor de cobertura K igual a 2, que quiere decir que el nivel de confianza es de un 95.45% aproximadamente. Gracias, ingeniero. Nos preguntan, ¿cómo saber qué nivel de cobertura K igual 2 / K igual 3 le corresponden a los equipos? La norma de referencia NMX 140 habla de los factores de cobertura y de los grados de libertad, dependiendo los procedimientos con los que se calibre y el nivel de confianza que queramos vender. Nosotros que vendemos los servicios de calibración, hacemos esos procedimientos o esos cálculos de incertidumbre y eso es lo que ofrecemos. Ahorita Metrolab lo que ofrece un nivel de confianza de K igual a 2, que es lo que tiene determinado en sus procedimientos. Nos preguntan, ¿cómo definen los valores de incertidumbre aceptables? Bueno, voy a poner un ejemplo. Hablando de la magnitud de fuerza, hay unas normas para realizar los procedimientos de calibración. En esas normas vienen ciertas, derivados de la calibración, se clasifica las máquinas y hay varias fuentes de incertidumbres que nos van a generar un valor como resultado de la incertidumbre expandida que vamos a ofrecer, y dependiendo del valor que se obtenga de incertidumbre expandida, vamos a ir clasificando el instrumento. Si, por ejemplo, tenemos una máquina analógica, quiero decir, de aguja, que fue fabricada en 1980 y que el equipo todavía está funcionando y tiene una resolución, bueno, su alcance es de 100 toneladas y tiene una resolución de 100 kilos, simplemente por la resolución de la máquina me impacta muy grande en la incertidumbre. Adicional a la incertidumbre del patrón, la incertidumbre más grande que me va a afectar va a ser la resolución. Entonces, mis cálculos tienen que involucrar la incertidumbre del patrón, la resolución, la repetibilidad, la temperatura y la incertidumbre del laboratorio, la que genera los estudios de R&R y demás. Entonces, la incertidumbre simplemente me va a decir qué tanto me afecta la realización de las mediciones en mi instrumento y cómo las está midiendo mi procedimiento para calcularlas y evaluar la incertidumbre que se genera totalmente. Entonces, si la incertidumbre es muy alta, ya va a depender de la interpretación que le dé el usuario, pero si por ejemplo, eso que mencioné, el ejemplo es para un equipo muy viejo, obsoleto, que tiene muy mala resolución, pero si hablamos de una máquina nueva, donde la resolución es de 0.1 kilogramo y tiene una alta exactitud con un error máximo del 0,17%, hablando de la misma capacidad, entonces ya estamos hablando que la incertidumbre va a ser mucho menor, derivado de las condiciones del equipo. Gracias, ingeniero. Nos preguntan, ¿un laboratorio no acreditado puede emitir informes y qué requiere para demostrar trazabilidad? Un laboratorio puede estar no acreditado, puede emitir informes, puede tener trazabilidad al CENAM, pero los clientes difícilmente van a comprar servicios con esos laboratorios porque los auditores les van a exigir
que el laboratorio que les calibre sus instrumentos debe estar acreditado. Les pido una disculpa, me tengo que retirar porque tengo un curso yo también, pero Yadira les va a dejar mis datos para que me comparta cualquier pregunta y yo con todo gusto le respondo. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por su ponencia, y a todos los que nos acompañaron, les voy a poner el correo del ingeniero Fernando Ríos, de igual manera el de Mercadotecnia, para dudas posteriores que surjan, y voy a recopilar las dudas que tienen aquí en la parte de preguntas y respuestas, y el ingeniero con todo gusto nos las responderá posteriormente. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, Yadira, y gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias. Y de nueva cuenta, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en los siguientes webinars. No vendemos aviones, vendemos la confianza para volar en ellos. Metalinspec, Metrolab y Metalinspec Laboratorios son tres compañías complementarias que ofrecen soluciones integrales a las industrias aeroespacial, automotriz, metalmecánica, de investigación y desarrollo, médica, electrónica, química y petroquímica. Pero para hablar de confianza, se requiere hablar de resistencia, flexibilidad y durabilidad. En pocas palabras, hablar de calidad. Metalinspec es representante autorizado y exclusivo de equipos especializados en control de calidad de marcas líderes a nivel mundial, con personal experto en ofrecer soluciones específicas y adecuadas a las necesidades de cada sector. Y para hablar de calidad, es imprescindible hablar de exactitud. Metrolab, por su parte, es el primer laboratorio de calibración subterráneo privado en México, ofreciendo soluciones de medición en ambientes donde se controlan minuciosamente aspectos como temperatura, humedad y vibración.
La experiencia de más de 20 años en metrología y calibración ha permitido su acreditación a nivel nacional e internacional. La relación entre las tres empresas, además de la experiencia y cobertura a todo lo largo del país, nos vuelve una solución integral difícil de igualar en el mercado. Metalinspec Laboratorios cuenta con el personal y equipamiento necesario para realizar pruebas de materiales, siendo el primer laboratorio mexicano independiente en obtener la acreditación NADCAP, otorgado por autoridades de la industria aeroespacial. Somos profesionales capaces, responsables y expertos, pero lo más importante es que amamos mucho lo que hacemos. No solo nuestra experiencia y cobertura nos avala, sino que también los valores que nos comprometen con la sociedad para mejorar junto a nuestros clientes los procesos de calidad de sus productos. Además de ser una empresa comprometida con su entorno y sociedad, apoyando con iniciativas para disminuir la deserción escolar. Queremos que nuestros clientes sepan que entendemos sus necesidades y que haremos todo por ser su mejor alternativa. Y por qué no, que sometan nuestro trabajo y compromiso a las más estrictas pruebas.